La pandemia. Son las 10:07 y ya entramos de lleno en la actualidad política, porque hoy día se empieza a discutir en el Senado, ¿no es cierto?, este proyecto tan popular, este proyecto donde toda la ciudadanía está atenta, ¿no es cierto?, acerca del retiro del 10% de su AFP, y tenemos panel virtual ya, Monse, listo. Así es, en la Comisión de Constitución empieza hoy día esta discusión y estamos en pantalla entonces con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, con el senador Alejandro Guillé, con el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, y con el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán. Comenzamos por usted, senador Alamán. A ver, la oposición requiere 2 votos del oficialismo en el Senado. Hay al menos 5 senadores que se han dicho en reflexión. ¿Qué pasa en su partido? Ayer el senador Iván Moreira dijo acá que el hecho que hubiesen pasado al Tribunal Constitucional a diputados de la UDI... Al Tribunal Supremo. Al Tribunal Supremo, perdón. A miembros de la UDI que habían votado a favor en la Cámara de Diputados, a él para él esto era una presión y una amenaza. ¿Qué pasa con los senadores de Renovación Nacional? ¿Qué sabe usted? ¿Qué conversaciones hay con ellos al respecto? ¿Hay alguno que iría por el aprobar esta reforma? A ver, Montserrat, efectivamente un ratito más, en pocos minutos más, de hecho a las 10:30 vamos a empezar. Yo soy uno de los miembros de la Comisión de Constitución a revisar el proyecto y lo vamos a revisar, bueno, así es lo lógico, lo vamos a revisar en forma muy rápida. Por supuesto vamos a escuchar a la gente como corresponde, pero esto va a tener en primer lugar una tramitación expedita. Y 2 cosas que son importantes respecto de lo que usted señala. Mire, yo no soy partidario de que pasen al Tribunal Supremo a las personas por la forma en que votan. Creo que los partidos tienen otras maneras de hacerse cargo de ese problema, pero en fin, cada colectividad actúa de acuerdo con sus normas internas. Yo tengo mucha confianza en que finalmente los senadores de Chile Vamos y los senadores en particular de Renovación Nacional vamos a coincidir en el rechazo al proyecto, fundamentalmente por los argumentos que ya se han esgrimido y por muchos argumentos nuevos que de alguna manera van a estar en el debate. Y claro, usted decía algo que era importante. Mire, el tema de los 2 votos, ahí va a haber una discusión desde el principio. Esto ya se planteó en la Cámara de Diputados. Hay algunos que sostienen que esta reforma tiene que aprobarse por los 3/5 y en ese caso se necesitan 2 votos. Hay otros que sostenemos que debe aprobarse por 2/3 y en consecuencia ahí hay una votación mayor. Pero más allá de ese problema de forma, muy importante... ¿Y eso lo definiría hoy día la Comisión de Constitución? No, lo que pasa ahí, el procedimiento, Monse, es el siguiente. El tema ya se levantó en la Cámara de Diputados, entonces el tema se va a plantear, no sé si hoy día o el día lunes, que al parecer el presidente de la comisión quiere que votemos, entonces se va a plantear en la comisión y después se plantea en la sala. Y en definitiva, ahí se abre un espacio, porque ciertamente, como hay una discusión jurídica, unos dicen 2/3, otros dicen 3/5, este asunto perfectamente puede terminar en el Tribunal Constitucional, que tiene la última palabra. ¿Y cuántos serían 2/3? ¿Cuántos votos tendría que tener la prueba para los 2/3? Si no me equivoco, para los 2/3 se requieren 20... Claro, si no estoy... Mire, creo que son 29. Podría equivocarme, pero no creo que me equivoque. Creo que son 29, son en definitiva 3 votos más. Bueno, esa discusión ya partió en la Cámara. La Cámara resolvió que eran 3/5 y el Senado va a tener que tomar una decisión para ver si son de 2/3 o 3/5, como le digo. Pero es un asunto que se va a zanjar rápido. Pero es importante que se zanje, porque claro, la gente está esperando cuál es el resultado de la votación. Perdón, Andrés, ¿y por qué tendría que ser distinto en la Cámara de Diputados que en el Senado? ¿Por qué? No, por los razonamientos jurídicos de Julio César. En la Cámara se hizo el argumento en favor de los 2/3, hubo una contraargumentación, finalmente se tomó una decisión a partir de una votación en esta materia. Pero los criterios que abordó la Cámara pueden ser distintos a los criterios que aborde el Senado. Mira, yo diría que esto va a ser muy importante, como dice la Monse, en la sesión de un ratito más y posteriormente en la del próximo día, lunes. Ahora, yo creo, eso sí, que la discusión se va a ir moviendo. ¿En qué sentido? Yo creo que los matinales yo creo que ayudaron mucho y ya está como claro qué conviene más.
si conviene más el retiro de los fondos o un crédito, o sea, un bono de 500.000 pesos más este crédito solidario. Yo creo que eso ustedes lo plantearon para arriba, para abajo. Yo creo que en eso ya hay juicio. También hay juicio de que si no se devuelve la plata, finalmente las pensiones se perjudican. Pero creo que lo que falta son, por ejemplo, calibrar bien el daño que significa el proyecto. ¿En qué sentido? Todo el mundo dice, pero si se trata de retirar solamente un 10%. No es así, porque 3 millones de personas no van a retirar el 10%, van a retirar el 100% de sus ahorros previsionales. En consecuencia, la frase de 10% es engañosa y en consecuencia hay que ver qué significa para las personas que van a quedarse con ahorro previsional cero. ¿Qué significa eso para el futuro? Entonces yo creo que por ahí... ¿Son 3 millones de personas que tienen menos de 1 millón de pesos ahorrados? Claro, que podrían retirar, exactamente, que tienen menos de esa cantidad. ¿Pero esas personas no las va a abordar el pilar solidario? Bueno, exactamente, pues ese es el problema. El problema es que... ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es problema que el Estado aborde el pilar solidario? ¿Por qué es problema? No, la palabra problema me hizo ruido. No, está bien. ¿El problema en qué sentido? En el sentido que el pilar solidario, que se financia con los impuestos de todos los chilenos, es por supuesto el recurso final para aquellos, para ayudar, y es perfectamente razonable y ojalá que fuera más fuerte de lo que es, para ir en ayuda de las personas que a lo largo de su vida no pudieron cotizar por distintas tareas, por distintas razones. Pero lo que pasa, Julio César, es lo siguiente. El tema de que queden en cero personas que están partiendo su vida previsional es súper importante. Fíjese usted que el 40% de la pensión que finalmente se obtiene es lo que de alguna manera se ahorra durante los primeros 10 años de ejercicio profesional, de ejercicio laboral. Entonces lo que uno ahorra los primeros 10 años que trabaja es lo que más le rinde, porque por supuesto la plata está invertida durante un periodo muy largo de tiempo. Si personas jóvenes que están en las etapas iniciales de su vida laboral, en definitiva quedan con pensión, con ahorro previsional cero, eso les perjudica muy sensiblemente la pensión futura. Si ya entonces, en 10 años ahorraron 1 millón, quiere decir que hay un problema complejo, ¿no? Le vamos a dar la palabra al senador Guillé. ¿Qué es lo que tiene que decir al respecto de lo que está diciendo el senador Alamán, senador Guillé? Bueno, primero yo creo que aquí hay que reconocer el contexto que se está produciendo esto. Este es un triunfo de la gente, de la ciudadanía que salió por millones, por todo Chile, a decir no más AFP, punto 1. Segundo, es un triunfo ético, es un triunfo reparador. Mientras las AFP tienen rentabilidades brutales que duplican y más las rentabilidades que tienen las empresas en Europa, las pensiones que otorgan son de hambre. Entonces empezar a argumentar que se va a ver perjudicada la pensión de un ciudadano cuando ya son una porquería, lo dice la gente, una miseria, me parece que es un discurso bien raro. Pero además dicen cosas que no son ciertas, porque lo que la gente puede retirar es hasta un 10%, pero que no sobrepase un techo de 4 millones. Ahora, si hay personas que tienen 1 millón, 2 millones, incluso que tienen 10 millones de pesos, van a terminar en el pilar solidario. ¿Qué están haciendo en la AFP? Es un engaño, porque le van a sacar muy bajos beneficios al sistema, porque usted ve que la tasa de retorno prometida era que a esta altura iba a ser el 100% de sus últimas 10 remuneraciones. ¿Cuánto es? 40% los que tienen ingresos más altos. 20%. Y las mujeres, más discriminadas todavía. 30 y tanto %. Entonces empezar a defender un sistema que está fracasado y que ya es evidente, me parece que está fuera de lugar. Nosotros tenemos que empezar a pensar que vamos a crear un nuevo sistema previsional donde además va a haber aporte del empleador, aporte del Estado, aporte del trabajador, y la plata del trabajador no se toca. Pero tiene que haber componentes de solidaridad con estos otros aportes que llegan, y por lo tanto vamos a estar hablando a corto plazo de un nuevo sistema previsional, no el que hay ahora. Por lo tanto, no analicen los impactos de esto en el marco de este sistema previsional. Porque además, créame, hasta la derecha se está abriendo. La mitad de los parlamentarios de la Cámara de Diputados, la mitad, o se abstuvo o votó a favor. Eso significa que se está produciendo un cambio en Chile. La clase política siempre tiene que escuchar a la gente. No puede transformar la AFP en un dogma. Yo ayer escuchaba ahí una senadora de
no senadora, una dirigente que fue ministra de la UDI, que lo único que le faltó decir era que la UDI en su programa era Dios, familia y AFP. Pues ahora fíjese que se va a censurar a los parlamentarios porque votaron a favor de sacar el 10%. O sea, la AFP es un tema de principios en la defensa. No, eso no es verdad. Y además este efecto de asustar a la gente, que esto va a causar el caos, no es cierto. La gente está en una situación desesperada y va a tener la opción de sacar hasta el 10% de sus recursos. Si una persona tiene 1,5 millones, 2 millones, 4 millones, hasta 10 millones, 15 millones, no va a calificar para salir en el sistema de previsión de AFP, y va a tener que ser con Fondo Solidario, Pilar Solidario, en fin. Senador Guillé, pero en ese sentido usted dice algo distinto de lo que ha dicho la misma equipo de las personas que han llevado adelante este proyecto. Lo dijo incluso Pamela Giles acá con mucho énfasis. Dijo, esto es una medida transitoria dada la pandemia. En cambio, usted lo ve como el primer paso para el fin del sistema de la AFP. En eso hay distintos matices. Sí. No. Sí, la gente del Frente Amplio también apoya un nuevo sistema previsional. Lo que yo estoy diciendo es que es tan importante lo que ocurrió, este triunfo de la ciudadanía es tan grande que va a obligar a la clase política y al empresariado y a todos los sectores a discutir un nuevo sistema previsional. O sea, es un factor precipitante de un cambio inevitable, porque este sistema está fracasado. Ahora no lo decía, pero ahora la mayoría de la gente de derecha lo está reconociendo. Sí, pero entrega malas pero esa es una discusión que se va nadie va a defender eso. Entonces, lo que yo digo, para cerrar la pregunta, lo que yo estoy diciendo es que esto va a generar un hecho político, ya lo está generando, que va a producir un realineamiento y una disposición favorable a un cambio del sistema previsional. Y en ese contexto vamos a tener que resolver los problemas que tienen las bajas pensiones. Senadora Alamán, tenía la palabra. Sí, no, mire, lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que Alejandro de alguna manera confunde las cosas, porque yo no tengo inconveniente alguno en que entremos a fondo a tratar la reforma del sistema previsional que el país necesita. Más aún, eso se está trabajando hoy día en la comisión de trabajo que yo integro, y hemos avanzado mucho en términos de generar reformas al sistema de pensiones que en definitiva mejoren muchas de las cuestiones que están objetivamente mal. Pero lo que pasa es que Alejandro permanentemente hace esta diatriba contra el sistema, dice que está a favor de un sistema que nunca ha explicado, que nunca ha dicho cómo va a funcionar, que nunca ha señalado qué beneficios va a tener para las personas, que nunca ha dicho cómo se va a financiar, y finalmente se emborracha la perdiz, porque lo que estamos viendo ahora no es una especie de nuevo sistema previsional que el senador Guillé puede tener en su cabeza, pero que nunca nadie lo ha visto, sino los efectos concretos que tenemos con esta propuesta. Senador Alamán. Y yo creo que sí. Senador Alamán, el senador Guillé ha dicho algo que muchos ciudadanos dicen, que estiman que en 10, 15, 20 años más este sistema que hay hoy día de fondos de pensiones no va a existir. ¿Que por qué se habla tanto de que en 20 años más voy a tener esto, voy a tener esto otro? ¿Por qué? Porque dentro de la discusión del 10% que está localizada ahí, queremos llevarla ahí, sí está precisamente de parte de todo, incluso de usted, abierto a cambiar el sistema. ¿Usted cree que en unos 10, 15 años más vamos a tener el mismo sistema de AFP de hoy día? Le dejo plantear la pregunta. Tenemos que ir a un pequeño corte y volvemos con usted. Espérenos, sabemos que va a la comisión. Le planteaba porque después de una ronda importante de varios días con respecto al tema, de todos los sectores, al parecer el sistema de pensiones no da más como está hoy día. Y mucha gente dice, bueno, si el sistema de pensiones no da más, si se va a tener que poner de acuerdo la clase política en el tiempo, ¿cómo van a ser nuestras pensiones? ¿Por qué siempre se argumenta que en 20 años más va a pasar esto, que en 21 años más va a pasar eso? ¿Por qué siempre se argumenta? ¿Usted cree que el sistema de AFP como es hoy día va a seguir en un tiempo más? No, yo lo que creo, Julio César, es que va a cambiar. Y va a cambiar muy significativamente. Y es precisamente lo que estamos trabajando, yo considero en forma seria, precisamente en la Comisión de Trabajo del Senado, donde estamos llevando adelante esta reforma. Yo creo que el sistema va a cambiar y va a cambiar radicalmente, y el esfuerzo es hacer que cambie para bien. Mire, y eso en dos palabras, ¿qué significa? Significa tener un pilar solidario para la gente que ha cotizado muy poquitito, que incluso no pudo cotizar nunca, donde hoy día la pensión básica solidaria se equipara a la línea de la pobreza, 165.000 pesos, avanzó mucho, se aumentó 50% este año, y debiéramos ojalá movernos a que, y eso sería lo ideal,
que el pilar solidario pudiera, por ejemplo, financiar una pensión parecida a la del salario mínimo. Eso sería una gran cosa, pero por supuesto es muy difícil de hacer. Después va a haber un pilar contributivo del 10%, que es precisamente lo que tienen y lo que aportan los trabajadores con su esfuerzo, y se va a crear un pilar solidario adicional de más o menos un 6%. Ese 6% va a venir de cotizaciones de cargo del empleador y que va a tener un componente solidario. Es decir, aquellas personas que tienen ingresos más altos van a contribuir a aquellos que en definitiva tienen ingresos más bajos. De manera que va a quedar un sistema mixto que tiene las ventajas que estoy señalando. Esa es, para mi gusto, la discusión seria, porque además el proyecto de reforma que estamos estudiando tiene un apoyo directo ahora a todos los actuales pensionados, donde para las mujeres deberá haber un aumento de la pensión del orden de los 70.000 pesos y para los hombres del orden de los 55.000 pesos. De manera que yo creo que el sistema previsional hay que corregirlo, hay que cambiarlo, hay que mejorarlo y establecer un sistema mixto como el que estamos conversando. Sí, senador, sabemos que se tiene que ir a la comisión, pero súper cortito, porque el senador Guillé aquí lo acaba de plantear. Para él, esta reforma es el primer paso para el fin del sistema de la AFP. ¿Y por qué no transparentar, quizás ser honesto en la discusión? Más que la medida urgente que tiene que ver con los ingresos de las personas en pandemia, aquí finalmente hay una lucha entre los que defienden el sistema de AFP y los que quieren terminar con el sistema de AFP. ¿Y en qué medida, en qué medida su sector, más que oponerse a qué es mejor para ahora, para la gente que no está recibiendo ingresos, se quiere oponer a esta reforma porque lo ve como el primer paso para terminar con las AFP? ¿Usted lo ve así, reforma? No, Montserrat, es que lo que pasa es lo siguiente. Mire, aquí lo que está en discusión es un sistema, como hemos dicho, mixto, de capitalización individual con un pilar solidario, donde las AFP lo que hacen fundamentalmente es invertir la plata, ¿se fija? Pero el sistema funciona sobre la base de que se financia con aporte del Estado, por una parte, y con la contribución directa de los trabajadores. La fórmula de reemplazo es lo que se llama un sistema de reparto. Senador, usted me está diciendo la fórmula que a usted le parece. Lo que yo le quiero preguntar es lo que dice hoy, la forma que está en el proyecto de ley que lleva 2 años en el Congreso. Pero lo que está planteando el sector, y lo está diciendo el senador Guillé, lo está diciendo otros sectores, es que este es el primer paso para el fin de las AFP, porque no quieren más sistemas que esté la AFP. Y es por eso que se ha dado esta polarización también, y esta, de alguna manera, polarización de 2 sectores políticos. Y esa es la discusión de fondo en esto. Monse, si es que la discusión es la siguiente, la discusión no es esa, la discusión es entre los que son partidarios de un sistema de reparto que por razones demográficas es inviable y los que son partidarios de un sistema de capitalización individual. Ahora, hay países que tienen un sistema de capitalización individual, escúcheme un segundo, y no tienen AFP porque, por ejemplo, es el caso de Singapur, un ente público es el que administra y el que invierte, en definitiva, los fondos de los trabajadores. Hay otros países que tienen sistemas de administración. Si el punto no es ese, la verdadera discusión es entre un sistema mixto de capitalización individual con pilar solidario o un sistema de reparto. Esa es la verdadera discusión. Le vuelvo a decir, hay sistemas de capitalización donde hay AFP y hay sistemas de capitalización donde no hay AFP. ¿Y usted estaría ya no a un sistema de capitalización sin AFP? Si alguien en definitiva logra demostrar que las AFP, en lo que les corresponde específicamente, que es invertir la plata, lo han hecho mal, eso obviamente que se podría considerar. Si alguien dice, mire, no sabe qué más, las AFP han invertido mal la plata. Pero ¿sabe lo que ocurre, Monse? Que también seamos serios. Si hay algo, mire, las AFP tienen muchos problemas y no tengo duda, por ejemplo, que tienen lo que se llama utilidades sobrenormales, es decir, tienen montos de utilidades que yo creo que no se justifican, para lo cual hay mecanismos para, en definitiva, poder acercarse. Pero le vuelvo a decir cuál es el punto que tenemos que estar discutiendo. Las AFP, en la rentabilidad, en los 40 años que van, ha sido UF más 4 y UF más 5. Ha sido, todos lo reconocen, aún los enemigos más acérrimos de la AFP. Entonces lo que tenemos que tener es un organismo, alguien va a tener que invertir los fondos de los trabajadores.
Algunos países toman una fórmula, otros países toman otra. Lo que a mí me interesa es preservar fundamentalmente el principio de la capitalización individual, porque eso es lo que creo lleva a un mejor sistema de pensiones. Estaría de acuerdo con que esos fondos individuales, con el fin de la AFP, para ponerlo fácil. Le vuelvo a decir, Montserrat, aquí dejémonos de slogans, hablemos en serio. Cuando se dice fin a la AFP, algunos están diciendo, que es lo que yo creo que están diciendo la gran mayoría, pero como no tienen idea, porque no tienen la menor idea de cómo funcionaría ese sistema, esconden que es un sistema de reparto que finalmente no tiene viabilidad alguna. Entonces, yo lo que defiendo, Julio César, es un sistema con un pilar solidario fuerte, con una capitalización individual importante de cargo del trabajador, que alguien administre esa plata y la administre bien y la haga rendir, y con un pilar mixto. Y le quiero decir una cosa, en esa línea es en la que estamos trabajando con los miembros de la Comisión de Trabajo de la propia oposición. Los que han planteado el reemplazo total del sistema, la verdad que son muy pocos, y hasta ahora yo no he visto nunca, le vuelvo a decir, cómo lo harían. Senador Lamán, lo que no entiendo es por qué defiende la capitalización individual si no resultó. Pero, Julio César, es que usted, con todo lo informado que es, Julio César, mire, le quiero decir lo siguiente. Usted dice no resultó. Fíjese una cosa, los sistemas previsionales se evalúan, ¿sabe cómo? Con lo que se llama pensión completa. Y la pensión completa tiene que ver con los años de cotización. Los países y la OIT dice, mire, cuando usted tiene 30 años de cotización, entonces estamos hablando de pensión completa. Resulta que la gente que ha cotizado durante 30 años, este sistema, que todo el mundo habla tan mal de él, le da una tasa de reemplazo del orden del 70%. ¿Dónde está el problema? Como lo hemos conversado otras veces, por Julio César, que el promedio de cotización de los hombres no llega a los 30 años, es 18 años, y en el caso de las mujeres es 13 años. Entonces, cuando se dice, mire, la tasa de reemplazo del sistema no es bueno para baja. Chile, pues, senador, a eso me refiero yo. Si usted tiene esos datos, ¿por qué crea un sistema donde la gente tiene que cotizar 13 años si la gente cotiza 13 y 18? La gente va a llegar a ser adulta mayor igual, con una pensión miserable, sabiéndolo que el promedio es de 18 a 13 años. Yo le digo que el sistema de capitalización individual no resulta por las pensiones que tenemos, no por su fórmula, porque la OIT también dice que no deberían haber administradores de fondos de pensión con fines de lucro. Julio César, escúcheme una cosa, el tema es completamente distinto. Si usted tiene, mire, supongamos que tenemos un sistema de reparto, que es el que le gusta a alguno y que le vuelvo a decir, no lo han dibujado. Pero déjeme decirle una cosa, ese sistema también funciona con cotización. Y el sistema antiguo, que era el sistema de reparto, ¿sabe lo que decía? Decía lo siguiente, el que no cotiza 20 años se queda en cero, Julio César. Ese era el sistema antiguo. Entonces, yo no le hablo de comparar el sistema antiguo en el sistema de reparto. No, a mí eso a mí no me mueve ni un interés. Y yo lo que le estoy diciendo es que que hay ahora no resulta. Si es de reparto, si no es de reparto. Lo que digo yo es que como está ahora, porque usted siempre nombra la OIT. La OIT recomienda, usted saca las lagunas de la OIT. La OIT recomienda primero que las administradoras de fondos de pensión sean sin fines de lucro. Lo que en Chile no ocurre. Segundo, la OIT recomienda que haya que se ponga el trabajador, que se ponga el empleador y que se ponga el Estado. Y que a partir de ahí va a haber una buena pensión. Eso es lo que recomienda la OIT. Lo de las lagunas son estudios. O sea, evidentemente que si un sistema está planificado para 30 años, con esto termino, evidentemente que si un sistema es flor cotizando 30 años, pero si no ocurre en Chile, no sirve. Es como crear algo para alguien que en la realidad no se practica. Julio César, es que estamos, mire, yo de verdad creo que en este punto hay una confusión. Ya sea sistema de reparto o ya sea sistema de capitalización, los dos necesitan que haya cotizaciones, porque si no hay cotizaciones, y esto quiero dejarlo absolutamente claro, ningún sistema previsional funciona. Obvio, pero por lo tanto, yo creo que nadie está pidiendo... No, pero yo creo que hay que aclarar los conceptos. ¿Sí? Yo creo que estamos acá hablando... La cotización por parte de los trabajadores nadie la pone en duda. Es decir, ni el sistema de reparto, ni este... y de los empleadores. Y todos los trabajadores... es obligatorio en todos los países que miramos con admiración que tienen sistema de reparto, pero también los que tienen cotización individual, es una obligación del trabajador. Justamente, eso no está en duda. Es decir, si finalmente es quién es dueño, quien administra
y cuáles son el monto de las pensiones producto de cada uno de los sistemas. Pero bueno, para aclarar, el tema de la cotización, me imagino que Alejandro Guillén no lo pone en duda, que el trabajador también tiene que, en Europa, en Francia, ponen el 20% de su sueldo. Lo que pasa que el raciocinio es que los que trabajan subsidian a los que en ese momento están jubilados. Senador Guillén, que me imagino que usted también ha hecho el cálculo de que un sistema de reparto puro no alcanza, porque la población adulta mayor en este minuto es mucho más que la adulta, que además estamos viendo que cotiza... Se tiene que ir. Sí, se tiene que ir a la comisión. Mire, estaba embaladísima la conversación. Yo, por supuesto, más que dispuesto a conversar con ustedes. Lo único que quiero señalar es lo siguiente. Perfectamente podemos hacer una reforma profunda, cirugía mayor, dijo el presidente de la República, al sistema de pensiones, y finalmente lo que tenemos que resolver son los temas que estamos conversando. Por ejemplo, ¿cómo hacemos que cualquiera sea el sistema que en Chile exista, haya una cotización permanente? Porque esa cotización permanente es la que nos permite tener buenas pensiones y nos permite juzgar si los sistemas funcionan o no funcionan. Me tengo que ir, lo siento, lamentablemente. Estaremos pendientes de lo que ocurre en la Comisión de Constitución. Gracias, senador, por estar con nosotros. Estamos con Germán Codina, con el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Disculpen que lo hayamos no les hayamos dado aún la palabra, pero es que el senador como se tenía que retirar, pero vamos a poder conversar con ustedes respecto al tema. Pero queremos saber qué piensa también el alcalde de Puente Alto, porque justamente él es un alcalde oficialista, pero los alcaldes se han desmarcado bastante de la posición oficial de sus partidos. También vamos a conversar esto con el ex canciller Heraldo Muñoz. Denos una breve. Muñoz, ex canciller, presidente del PPD, y al diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo. Le habíamos dejado formulada la pregunta al alcalde Codina. Usted, alcalde, es un alcalde de la coalición de gobierno, sin embargo, en muchos temas se han desmarcado de la posición oficial. ¿De qué es partidario usted hoy día? ¿Es partidario o no del retiro del 10% en las AFP, de los fondos de la AFP? A ver, alcalde, parece que tiene muteado su audio. Ahí sí, perdón. Ahí sí. Buenos días. Buenos días a usted y a todos los del panel. Buenos días. Yo he indicado y he sido claro en que creo que la gente tiene que tener el derecho a elegir. La gente es dueña de su ahorro y estamos en un momento extraordinario. Entonces, en virtud de esa libertad en la que creo y en virtud también de que creo en el derecho de propiedad, creo que la gente tiene que tener la posibilidad, la opción hoy día de retirar su 10%, y perfectamente el proyecto se puede perfeccionar para que no sea un proyecto regresivo, por ejemplo, en la discusión que va a haber en el Senado. Creo que hay un problema de fondo con el sistema de las pensiones que se debe modificar. Y incluso cuando uno observa datos muy simples, por ejemplo, ¿por qué se considera una esperanza de vida para los hombres de 85 años en la AFP cuando el INE tiene como esperanza de vida para los hombres los 76 años? Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Se les considera 90 años cuando son 82. Entonces, todo ese tipo de decisiones que han ido de alguna manera minando la confianza de la gente en el sistema, nos llevan hoy día a una imperiosa necesidad de hacer modificaciones serias. Creo que el tema también de que las AFP puedan, a través de sus comisiones, retirar utilidades, aunque hayan hecho en algunos casos una mala gestión, creo que es algo que tenemos que comenzar a hablar y hacer modificaciones de fondo. Aquí los que somos parte de esta derecha social, ¿ya? Creemos que hay que construir equidad y hay que distribuir distinto las oportunidades en el Chile que viene. Hay que hacerlo. ¿Y usted ve esto como finalmente una discusión sobre el fin de la AFP? Y es por eso quizás que su sector de alguna manera se ha opuesto tanto al retiro del 10%, porque sienten que es una puerta que se abre al fin del sistema. Creo que algunos lo han visto de esa forma, pero también aquí lo que hay que ser claro es que la urgencia en la que estamos ha permitido que algunos entiendan lo importante también de modificar el sistema definitivamente. Esto es algo que se viene conversando hace muchos años, pero claramente cuando, por ejemplo, conversaban recién, ¿no es cierto?, y estos son datos públicos, hay gente que tiene apenas 1 millón de pesos, se van a jubilar 3 millones de personas, ¿ya?, y les queda una esperanza de vida, ¿ya?, sobre los 65 de 20 años. ¿Quién va a vivir 20 años con 1 millón de pesos?
O sea, aquí hay un problema de fondo que hay que solucionar. Entonces, hay que ponerle cascabel al gato y hay que modificar este sistema. Alcalde Codina, si usted fuera senador, ¿qué votaría? Votaría a favor de retirar, que la gente tenga la opción de retirar el 10%. Creo que, y es lo que he dicho recién, se justifica plenamente en la situación que está viviendo el ciudadano. Además, él es dueño de su ahorro y estas AFP que de alguna manera le pagamos por administrar nuestros recursos para que los cuiden y obviamente le generen utilidades para cuando nosotros nos vamos a jubilar, no nos pueden expropiar estos fondos. Si hay gente que de alguna forma es contraria a la expropiación desde el Estado, me imagino que más contrarios debieran ser a la expropiación desde una institución particular. Creo que en este momento también tenemos que hablar de los principios que inspiran a nuestro sector, y esos principios tienen que llevarnos a una convicción clara de que no destruye el sistema, que la gente pueda sacar hasta el 10%, y lo que sí hay que tener cuidado es que la reposición de ese 10% no sea regresiva. Por ejemplo, que no sea a través de subir el IVA. Si usted sube el IVA del 19%, por ejemplo, al 25%, le va a pegar a los más pobres. Aquí lo que hay que hacer es construir una solución que sea justa y que no sea regresiva. Vamos a dar la palabra a Heraldo Muñoz, presidente del PPD, ex canciller, porque, bueno, ha esperado mucho rato. Gracias, Heraldo. Bueno, intégrese a esta discusión, a esta conversación del 10%. ¿Por qué cree usted que hay tantos resquemores con sacar este 10%? Aquí el alcalde Codina, que es de un partido de gobierno, dice que votaría a favor, Heraldo. Bueno, porque yo creo, Julio César, que están preocupados por el futuro de las AFP. Y digamos las cosas como son. Las AFP son un negocio, por lucro, donde los empleadores hasta ahora no aportan. Ella era nuestra invitada de hoy, así es que... Qué bueno que estemos en sintonía. Ya, ahí está. Totalmente. Mira, yo lo que quería decir en primer lugar... Estamos siempre en sintonía, Heraldo. Estamos siempre en sintonía. Ayer cerramos nuestro programa con 3 mujeres, Jimena Sandón, Jimena Rincón y Carol Cariola, y con el senador Moreira. Esa es nuestro panel. Ojalá no sea una moda, sino estamos haciendo ese trabajo todos los días. Y hoy día, lamentablemente, Luz tuvo un problema. Y bueno, también le mandamos un abrazo porque sabemos que es un problema personal. Así que tiene la palabra, Heraldo, para seguir adelante. Sí, vamos al tema de lo que tú me preguntaste. Mira, primero los datos. Las AFP, el sistema de AFP es una industria por lucro, aunque las personas no ganen en sus jubilaciones, sí ganan las AFP. Y ese es el primer dato que hay que tener presente. En segundo lugar, veamos cuál es el saldo hoy día de las pensiones. El 50% de las personas que cotizan tienen un saldo de menos de 4 millones de pesos. Y el 27% tiene menos de 1 millón de pesos. Ese es el resultado de lo que hay. Es decir, el sistema de AFP ha sido un fracaso. Y hay sistemas mucho mejores, si uno mira a nivel mundial, que este sistema en nuestro país. De hecho, si uno mira a quienes han ahorrado menos de 1 millón de pesos, de 3 personas, una siempre es mujer. Además, discrimina contra las mujeres. Entonces, el resultado es bien claro. Este es un sistema que no ha beneficiado a las personas. Y por eso, entonces, que tenemos esta abrumadora mayoría que quiere el retiro del 10%, como un alivio a su situación y porque ve esto como el primer paso para el cambio de un sistema injusto. Y yo estoy a favor de terminar con el sistema de AFPs. De hecho, yo ya percibo que las AFP son muertos caminando, porque hay una inmensa mayoría que no quiere este sistema. No significa eso que no vamos a tener cotizaciones individuales, como decía el senador Alamán. Estamos muy claros que hay que tener cotizaciones individuales, pero esas pueden ser administradas por una entidad pública. La gente tiene que poder escoger. ¿Cómo es en Canadá? En Canadá hay cotización individual, pero los fondos previsionales son manejados por una entidad pública que invierte, de hecho tiene inversiones en Chile. De modo que lo principal es una reforma profunda, estructural del sistema,
para que responda a la posibilidad de tener buenas pensiones. Creo que eso es lo fundamental, eso es lo que quiere la gente. Hoy día, por desesperación, frente a la tardanza del gobierno, a la tosudez del gobierno, dicen, bueno, entrégueme lo que es mío. Y por eso que el apoyo tan abrumador al retiro del 10% de lo que han acumulado en sus fondos previsionales. Heraldo, ¿por qué cuando yo le pregunto al senador Alamán, que hace poquito rato atrás usted estaba, que el sistema había fracasado como capitalización individual y como se conoce hoy por las pensiones que entregan, ¿cierto? Y porque estamos en medio de esta discusión y porque 9 de cada 10 personas no avala el sistema de fondos de pensión como es hoy día, o sea, todo en la mesa indica aquello. ¿Por qué siempre la respuesta a esto de las lagunas, de todo? Hay que crear un sistema donde esté arriba de la mesa esos datos, porque cada vez la gente va a tener más trabajo independiente, más trabajo informal, el mundo laboral va a cambiar, o sea, hay que ingeniársela y idear un plan que llegue a toda la gente, pero también desde la modernidad. Por cierto, pero tú mencionas las lagunas previsionales. Te doy un ejemplo de por qué se producen lagunas previsionales. Las mujeres generalmente son las que tienen que, el 99% de los casos, tienen que cuidar a los adultos postrados, a los adultos dependientes, y salir generalmente del mercado de trabajo para realizar una tarea no remunerada, que es cuidar a estos adultos mayores dependientes. Por lo tanto, en la discusión preliminar que hemos hecho sobre el cambio profundo a este sistema de pensiones, nosotros hemos dicho a esas mujeres que tienen lagunas porque tienen que salirse del mercado de trabajo para ir a cuidar a estas personas sin que nadie les dé una remuneración, hay que darles un bono para que esas lagunas se vayan llenando. Entonces, ese es parte del problema, pero no es todo el problema. Parte del problema también es que los salarios en Chile son muy bajos y que se descuenta solamente el 10% de esos salarios bajos. Si es que en Chile la mitad de las chilenas y chilenos ganamos menos de 400.000 pesos, evidentemente que la cotización va a ser baja. Y eso entonces es un desafío que tenemos por delante para incrementar los salarios, mejorar la productividad, crecer más, y esos son desafíos que están pendientes. Pero, ¿por qué no vamos a un sistema cuyo pilar fundamental sea el ahorro colectivo, administrado por la honestidad pública, sin fines de lucro, que no le vaya a cobrar comisiones a la persona por manejar y a invertir, porque hay que invertir bien esos fondos? Es una responsabilidad bien importante y tiene que ser, como se ha discutido, una entidad autónoma, no vinculada a la política, con buena fiscalización. Ese es el modelo que existe en otros países. Incluso el propio senador Alamán mencionó Singapur, donde no hay AFPs, pero hay un manejo colectivo de las pensiones individuales. Sí. Si eso es el fondo de la cuestión. A ver, yo planteémosle este tema a Luis Pardo, que por cierto votó en contra respecto a la reforma constitucional del rescate del 10%. Usted pertenece, Luis, a un sector político que defiende mucho lo liberal en lo económico. ¿A usted le parece lógico que aquellos que defienden lo liberal en lo económico hoy día obliguen a las personas, porque en Chile no se puede elegir, y la posibilidad de la libertad para elección es uno de los fundamentos del liberalismo económico? Hoy día la ley chilena obliga a cada uno de los trabajadores a cotizar en una entidad privada. Es decir, a mí me dicen, con su plata, usted tiene que cotizar en las 5 AFP que existen. De alguna manera, ¿eso no es también finalmente una suerte como de apropiación? ¿Por qué mediante una ley están finalmente beneficiados? Porque son los únicos en los cuales yo puedo elegir privado versus otra institucionalidad pública. Yo de mi plata la tengo que depositar obligatoriamente porque estoy con contrato, no puedo no depositar, no puedo no cotizar en una entidad que es privada y que además tiene fines de lucro. ¿No le parece que esa lógica incluso va contra el liberalismo económico que su sector defiende? Bueno, en primer lugar, Montserrat, le agradezco mucho la pregunta. El proyecto de reforma del sistema de pensiones que está en el Senado y que el Senado no quiso ver en el verano y que hasta el día de hoy no se ha vuelto a activar la discusión, contempla, por ejemplo, la creación de administradoras sin fines de lucro.
un gran, por ejemplo, confederación de trabajadores como puede ser la del cobre, pueden tener su propia administradora sin fines de lucro, pueden abrirse a otros trabajadores cotizantes. Se contempla, entre otras cosas, también la creación de un pilar solidario distinto del que hoy día tenemos, un pilar solidario que respalde a las mujeres y a la clase media. Un segundito, su sector se opuso por años, ni siquiera a la reforma de que está hablando hoy día usted. Se opuso por años a la AFP estatal. Yo soy diputado de ahora nomás, Montserrat. Yo voté a favor de esa reforma de pensiones, como lo hizo todo mi sector en la Cámara de Diputados. Eso está hoy día en el Senado y es parte de la gran reforma del sistema de pensiones que no está en discusión. Nadie duda que necesitamos transformar nuestro sistema de pensiones. Nosotros tenemos un sistema de pensiones fundado principalmente en la capitalización individual. Nos falta reforzar lo que es el pilar solidario y lo que es el resto del componente de un sistema previsional. Los países que vienen de vuelta de los sistemas de reparto que no funcionan están agregando capitalización individual y de esa forma lo que nosotros tenemos que construir es un sistema mixto. Aquí da lo mismo si son AFP, si son los organismos que sean. Lo importante es que haya un componente de capitalización individual y un componente de solidaridad que permita que aquellos que no han podido cotizar a lo largo de su vida laboral lo suficiente tengan una pensión digna. Y esa es la materia de discusión de la gran reforma del sistema de pensiones. Ahora, a tu pregunta inicial, respecto de si esto no es incompatible con el liberalismo, todos sabemos, y es sorprendente hoy día cómo la izquierda defiende una posición de liberalismo absoluto, como es decir, mire, yo quiero sacar mis ahorros previsionales para gastarlo en esta emergencia, y hay gente a la derecha, como acabamos de escuchar al alcalde Codina, sostener que en función de la libertad es que estarían ellos a favor de esto. No hay ningún sistema de previsión en el mundo que contemple la posibilidad de sacar los ahorros para otro fin que no sea la vejez. Todas las libertades sabemos que están limitadas de acuerdo a la finalidad social que tiene en este caso el sistema de pensiones. Hay muchos países que lo sacan incluso por ley. Diputado, disculpa que lo interrumpa porque excepcionales. Australia es uno de ellos. Que lo interrumpa, pero hay muchos países que sí tienen incluso en su legislación poder sacar de su administradora. Incluso en Estados Unidos uno se puede comprar una casa con su fondo de pensión. Hay cientos de ejemplos. Julio César, sí. En la reforma de pensiones que está en el Senado se contempla que un enfermo terminal, por ejemplo, pueda retirar sus ahorros. Se contempla también un retiro parcial de ahorros para aquellos que quieran postergar su es que usted dijo que en ninguna parte del mundo se podía. Por eso estamos retrucando, porque no estamos discutiendo, estamos retrucando porque no podemos... No, lo que estoy diciendo es que un sistema de ahorro por definición, un sistema de ahorro previsional por definición tiene una limitación a no retirar los ahorros. Ahora, voy a hablar para terminar... ¿Por qué dice no, Alejandro? Lo que pasa es que el mundo entero se puede, de alguna forma, hay muchos sistemas. Alejandro Guille, usted por favor, tiene la palabra. El problema es que la derecha no entiende que el sistema fracasó. Y para ello es Dios, la patria y la AFP. Fallaron las AFP, no dan lo que prometieron. Y cuando crearon el sistema AFP el año 80 sabían que los chilenos tenían empleos inestables y bajos salarios. ¿Por qué inventaron un sistema que no respondía a la realidad de Chile? ¿Por qué prometieron que solo con el 10% iban a obtener retornos que a esta altura 2020 iba a ser del 100% de retorno? ¿Por qué hubo tanta mentira? Porque el país estaba quebrado, la banca estaba desplomada y había que obligar a los chilenos a un ahorro forzoso. Y los obligaron por la fuerza, porque no era voluntario de hecho, sino que además con un discurso que no permitía la crítica ni el debate. Y nos impusieron este sistema, cuyo fracaso se hace cada día más evidente, porque ojo, es cada vez peor. Esto no va mejorando lentamente, va empeorando cada vez más. Por eso ahora ya todos hablan de reforma. Pero la gran diferencia es que sectores de la derecha están disponibles a meterle más gasolina al Mercedes-Benz. O sea que ahora el Estado, que el empleador le metan la plata a la AFP. No, señores.
Hay que terminar con ese sistema. Hay que crear un mecanismo, y ahí en el comparado mundial está lleno de experiencias distintas, exitosas, que nosotros hemos estado estudiando y que sí hay respuesta. No es como dice el senador Alemán, que no hay respuesta y nadie ha propuesto nada. Se han propuesto cómo se puede administrar, porque además tenemos un segundo problema que no sale en los debates. No es solo las bajas pensiones, es que la plata de los chilenos, el ahorro de los chilenos, es para generar empleo para los jóvenes, industrializar el país, diversificar la matriz productiva, ir a las energías renovables, el agua, tenemos que entrar a desalinizar agua de mar. Los chilenos podrían ser los dueños de todos estos proyectos y modernizar nuestra economía, diversificarla para que los jóvenes que están estudiando, cuando terminen de estudiar, tengan empleo decente, porque hoy día, como la plata sale al extranjero, esos jóvenes no van a tener empleo decente, no van a tener donde trabajar, y por lo tanto el problema previsional se va a seguir agudizando a futuro. Necesitamos un cambio estructural profundo, discutido entre todos, comparándolo con los mejores técnicos y ver qué han hecho otros países, si no hay que inventar la pólvora. Pero hay que terminar con este sistema abusivo, mentiroso y que es inmoral. Sacan rentabilidades del 25% cuando en ningún país del mundo se lo permitirían. Solo aquí, esto es al descampado. Se le escucha mordido, senador. Vamos a mejorar ese audio. Germán, usted estaba pidiendo la palabra. Sí, primero quería decir, primero decirle al senador Guillé que no simplifique la visión sobre un sector político distinto al de él, porque él sabe y me conoce que en nuestro sector habemos personas que tenemos un profundo sentido social, que entendemos también la importancia de no guiarnos solo por aspectos ideológicos. Y en ese sentido quiero también hacer aquí un planteamiento. Estamos en una situación de emergencia, estamos en una situación que es de una complejidad muy difícil para familias que hoy día buscan cómo subsistir, cómo pagar el dividendo. Recordemos que recién hace una semana atrás salió un anuncio del gobierno que me parece muy bien para efectos de prorrogar el pago de dividendos, cosa que no había hasta hace una semana. Entonces, cuando se originó este debate del 10%, yo he planteado la necesidad de que no se cobre sobre consumo eléctrico, ¿ya? Ni junio, ni julio, ni agosto, porque solo se había cortado durante abril y mayo el sobreconsumo. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que la gente esté hoy día abordando cuentas muy difíciles de pagar cuando no hay pega, no hay trabajo, no hay ingreso. Entonces, creo que no puede haber un debate ideológico. Hoy día lo que hay que hacer es que lleguen recursos rápidos a la gente. Incluso le digo a mi amigo Pardo, Luis, esto es también cuando tú recién decías como una familia que tiene una situación de alguien terminal, postrado. Esto es justamente una dificultad tremenda para muchas familias que viven hoy día la necesidad parecida a la de alguien que tiene un familiar en esas condiciones. Entonces, hoy día, y en esto Julio César, posiblemente la gente que está mirando, quiero que entiendan que hay una camada, ¿ya?, de jóvenes, de gente que venimos entrando en esto, ¿ya?, del tema de la opinión pública, de las políticas públicas, de la política, que tenemos una visión centrada en la equidad, en lo social, y no depende de si eres de un sector político u otro. Yo incluso encuentro muchas veces válida y muy valiosa la opinión de otros jóvenes que veo de la izquierda, ¿ya?, y que me he sentado a conversar con ellos y coincidimos en muchas cosas. Entonces, salgamos de la disputa ideológica, salgamos de esa disputa ideológica que polariza. ¿Y usted no cree entonces que esa vieja generación de su sector político hoy día lo que está defendiendo es el sistema AFP? Más que el sistema, porque hoy día están de acuerdo, como lo decía el senador Alamán, en cuanto a reformularlo, a aumentar el predial solidario, pero básicamente hoy día, como su sector y las generaciones que usted dice que son más viejas que usted, con más edad, aparecen como defendiendo los intereses de la AFP. Porque además la vinculación de los grupos económicos, no solo con la política oficialista, hay que decirlo, los grupos económicos, que cuando hasta hace poco existía la posibilidad de financiar campañas políticas por empresas, entonces aquí la vinculación, la suerte como de contubernio que hay entre el mundo de lo privado
el financiamiento de la política y la imagen que tiene la opinión pública de que hay un sector político que defiende el interés de la AFP. ¿Usted siente que...? Monse, yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de esa defensa de intereses cuando uno... lo que creo es que este sistema, y lo dije antes, tiene que modificarse, ¿ya? No estoy de acuerdo en la injerencia. Incluso creo que hasta el mismo Moreira decía, no puedo recibir amenazas, no acepto amenazas ni de mi partido político y tampoco violencia, porque tengo que entrar en un periodo de reflexión. Yo soy de los que cree que esto hay que modificarlo, hay que salir de las ideologías que solo polarizan, hay que construir, de verdad, con generosidad, construir un Chile más justo. ¿Cómo puede ser tan difícil entenderlo? ¿Qué se espera para entenderlo? Entonces, esta camada nueva de los que estamos entrando, lo vamos a lograr hacer siempre dentro del marco institucional. Sí. Tiene que haber equidad, justicia y también libertad, también progreso, también emprendimiento. Sí. Pero ¿usted cree que esa otra generación de políticas de derecha, en esta disputa que estamos viviendo hoy día, está defendiendo los intereses de la AFP? Mire, ellos tienen que dar las explicaciones de lo que están haciendo o no. Lo único que yo le puedo decir es que yo voy a defender los intereses de la gente y eso es lo que he demostrado en mi vida política y en mi vida como alcalde durante toda mi trayectoria. Y yo voy a seguir en esa senda aunque me tenga que enfrentar a gente de otro sector político o de mi mismo sector político. No voy a bajar esa bandera. Es que yo se lo pregunto porque hay cierta indicio de que esta discusión no está siendo lo suficientemente honesta. Porque para ciertas personas sí, esta es una discusión de fondo sobre la sobrevivencia o no del sistema de AFP. Entonces, esa finalmente está siendo la discusión. Y por eso le pregunto yo, ¿su sector hoy día está en defensa del modelo de la AFP, pero también de los intereses de la AFP como empresas privadas? Creo que, y yo voy a hablar por mí, primero insisto, yo creo que esto tiene que modificarse y la gente tiene que poder tener la opción de sacar su 10% porque ellos son dueños de su plata y tienen que elegir con libertad lo que hacen. Y estamos en una situación extraordinaria. Esto no es algo que tú digas, oye, no pasa en ninguna parte del mundo. Australia, Islandia, son países que siempre hemos visto, ¿ya?, en el camino, en la ruta de países de la OCDE, ¿no es cierto? Y decir, oye, queremos tener esos estándares de bienestar. Ellos ya tomaron esta decisión y no colapsaron. Entonces no le hagamos creer a la gente que todo va a colapsar. Puede haber un efecto económico posiblemente, explíquenlo entonces. Pero no le digamos a las personas que estas cosas no se pueden modificar porque son como la tabla escrita en la piedra. Aquí hay cosas que cambiar en nuestro país y esta es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad y ojalá que la gente de mi sector que no lo ha visto y no lo ha entendido logren hacerlo. Porque aquí no hay ningún principio de fondo que se esté minando, que se esté destruyendo o horadando. Aquí se respeta la libertad de la gente, se respeta la propiedad de su plata. También hay que cambiar el sistema para que sea más equitativo, para que no le digas a una persona que va a vivir hasta los 85 años, por aquí tengo a los 85, cuando el INE te está diciendo que la tasa, ¿no es cierto?, de esperanza de vida es 76 para los hombres y 82 para las mujeres y le dices que va a vivir 90. Entonces, oye, ¿qué pasa con los años de diferencia que le planificaste su pensión? Tiene que cambiar el sistema, ¿ya? Y obviamente tampoco nos vamos a apretar los dedos en la puerta. Tenemos que ser capaces de construir un Chile con progreso, con libertad, con emprendimiento, pero sin abuso, de una vez por todas sin abuso. Estamos también con Luis Pardo, que estaba pidiendo la palabra. Sí. Luis. Sí, en primer lugar, yo creo que respecto de la reforma del sistema de pensiones tenemos muchos acuerdos con Germán, incluso con Heraldo y con Alejandro. Pero esa es una discusión distinta de cómo enfrentamos la tremenda angustia y necesidad que tiene hoy día la familia y particularmente la clase media frente a la contingencia que estamos viviendo. Cuando yo voto en contra de este proyecto de ley, y me molesta mucho esa infamia con que algunos, para eludir los argumentos, descalifican diciendo que uno está defendiendo intereses, a mí me molesta mucho que me digan que estoy defendiendo intereses de la AFP, porque lo que yo estoy defendiendo, y estoy absolutamente convencido, porque es un tema aritmético, si tú sacas a remate entre 10.000 y 18.000 millones de dólares en un mes, esos ahorros de esos trabajadores van a costar mucho menos, se van a liquidar a precio vil. Va a haber gente que va a tener la plata y va a comprar baratas las acciones,
acciones, los títulos y los instrumentos en los cuales están invertidos los ahorros de esas personas que hoy día necesitan efectivamente con urgencia ese dinero, pero no tenemos derecho a rematárselo en la forma que lo contempla este proyecto de ley. Puedo estar equivocado, pueden discutirme si en otras partes funcionó o no funcionó. Lo que yo he estudiado, lo que yo he visto me lleva a esa convicción. La defensa de las AFP, no me interesa la defensa de las AFP, ya lo dije al principio, me interesa que tengamos un sistema mixto, que discutamos con altura cuál es el mejor sistema de pensiones para Chile, un sistema donde haya un componente solidario que está contemplado en el nuevo proyecto de ley, un sistema donde haya un instrumento de capitalización individual que puede o no ser administrado por las AFP, y esa es la discusión de fondo, pero lo que estamos discutiendo ahora es una medida de contingencia para enfrentar la pandemia, y creo que meterle la mano al bolsillo a los trabajadores en medio de la pandemia y liquidarle sus ahorros en la forma que lo contempla este proyecto de ley es criminal. Esa es mi opinión. El tiempo dirá si teníamos o no teníamos razón. Es bien especial esto de la AFP porque están, por lo que escucho, están solas, pero nunca han pasado los años y nunca se han visto disminuidos, ¿no es cierto?, sus beneficios. Incluso, Heraldo, usted hace un fuerte discurso en contra de la AFP, pero el año 2002, cuando usted era ministro secretario general de gobierno, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se profundizó el sistema de AFP y las comisiones Marcel y las comisiones Bravo nunca le tocaron un peso a la AFP finalmente en sus resoluciones. ¿Por qué cree usted que tanto tiempo sobrevivieron estas administradoras si ahora hay una unanimidad de todos aquí, de todos los sectores políticos, de que esto hay que modificarlo y que no se puede seguir así? Bueno, mira, Julio César, en primer lugar yo quiero valorar lo que ha dicho el alcalde de Codina, porque hay un sector de la derecha que está mirando las cosas con una nueva perspectiva, y eso hay que valorarlo, y lamentar que la UDI esté llevando al Tribunal Supremo a los diputados que votaron a favor del retiro del 10%, lo cual es absolutamente violatorio de la ley, porque el artículo 38 de la ley de partidos políticos dice: en ningún caso podrán los partidos políticos obligar a los concejales, a los alcaldes, a los diputados y senadores a votar de una determinada manera. Entonces aquí hay una clara violación. Entonces hay que valorar a aquellos que han votado de acuerdo a su criterio, y yo creo que con ellos y con todos, ojalá, hay que construir los acuerdos de manera gradual. Ahora, a mí casi me emociona que ahora algunos en la derecha estén preocupados de qué es lo que va a pasar con las jubilaciones de los trabajadores, cuando en el pasado, cuando se intentó reformas profundas del sistema de pensiones, se opusieron. Y eso es lo que pasó, yendo a tu pregunta, porque cuando se hicieron los únicos cambios que se han hecho en el sistema de pensiones, con los gobiernos de la exconcertación, la presidenta Bachelet, el año 2008, impulsó, no sin oposición, la reforma del sistema de pensiones para crear el pilar solidario, que significa nada menos que más de 1 millón de personas que de otra manera no hubieran tenido ninguna pensión. Sí, pero Heraldo, crear el pilar solidario no tiene nada que ver con lo que yo le estoy preguntando, porque crear el pilar solidario me parece estupendo. Porque la influencia, pero déjame terminar, Heraldo. Me parece estupendo, sí, claro, y tiene que ver, y tiene que ver con que el Estado se hace cargo, ¿no es cierto?, de un problema gigantesco que teníamos de pensiones, y hace su foco ahí la presidenta Bachelet. Está claro. Yo le digo, el 2012 se profundizó el sistema con Lagos, se crearon los multifondos, se le pasó a la SBS, ¿no es cierto?, que tuviera la potestad de decir ellos cuándo definían los años, que es lo que está hablando Codina, por eso lo saco a colación, ¿no es cierto? Antes se hacía por el INE. Ahí, durante el gobierno del Lago, bueno, para qué voy a hablar de la aseguradora y todas, pero se profundiza el sistema, y durante los gobiernos de la concertación, incluso las comisiones que hacen, nunca le tocan un pelo a la AFP. Siempre se profundiza el pilar solidario que dice... Bueno, es que Perdona, Julio César, pero resulta que en ese tiempo los cambios de la Constitución habían sido mínimos, porque había una oposición, había un sistema binominal todavía en esa época. El presidente de la República ni siquiera había recuperado la facultad histórica de poder remover a los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. O sea, pongámonos en qué es lo que fue en esa época.
había una constitución que Lagos no pudo cambiar, en toda la extensión que quiso. Pero esa es la respuesta. La fuerza de las AFPs ha sido muy poderosa. Sí, pero quizás es necesario recordar. La AFP ha sido muy poderosa, pero acuérdese la frase final del gobierno de Lagos, que los empresarios aman a Lagos. Bueno, eso lo dijeron los empresarios. Eso lo dijeron los Lagos. empresarios, por eso le digo, esa frase. Bueno, pero más allá de las trabas constitucionales. Pero mira, Montserrat, porque un presidente tiene la obligación de que el país crezca, de que el crecimiento, sin embargo, le llegue a todos. Y Lagos lo que quiso fue que el país creciera, pero al mismo tiempo corregir las inequidades del sistema. Así que sería una irresponsabilidad decir, bueno, yo no quiero que el país crezca, que no haya empresarios que puedan crear, que no hayan emprendimientos. No, queremos crecimiento económico, pero queremos justicia. Es solo hacer un reconocimiento quizás más humilde de que la concertación en su momento, la nueva mayoría, incluso en el programa de gobierno de Alejandro Guillé, no tuvo una posición, la verdad, clara respecto a una convicción a la cual quizás llegaron hoy día. Es solamente aceptar que ustedes mismos han ido evolucionando en su pensamiento, desde una reforma a quizás hoy día un fin del sistema de la AFP. Y se lo preguntamos con la situación de Ricardo Lagos en la mesa. Es decir, en ese gobierno, más allá de las trabas constitucionales, se hicieron reformas que profundizaron el sistema actual. Y me imagino que también tiene que ver, y el mismo presidente Lagos lo ha dicho, cambiaron sus convicciones. Y todo el mundo tiene derecho a cambiar sus convicciones. Pero cambiaron también el contexto, pues, porque las críticas a la AFP existían en esa época, pero no habían las condiciones de hoy día que un sector significativo de la derecha estuviera de acuerdo y votara, por ejemplo, a favor del retiro del 10%. Eso hubiera sido impensable hace 10 años atrás o más. Entonces cambiaron también las condiciones. Es decir, hoy día entonces hay una voz mucho más potente para haber hecho aquello que en esa época era imposible. Era imposible incluso haber cambiado el sistema binominal, que llegó a ser cambiado ¿cuándo? Si recién se llegó a cambiar ahora, con el gobierno de la presidenta Bachelet, finalmente. Se cambia el binominal. Entonces, había condiciones que cambiaron y eso es muy positivo que cambien. Si lo único malo es que uno se quede simplemente en las visiones del pasado. No. Porque francamente eso no es progresar en el pensamiento. Le damos contexto a la conversación, porque es una conversación histórica la que estamos teniendo, además a las 11:54 en un matinal de televisión. Hasta hace unos años usted me podría retrucar los matinales de televisión, a esta hora estábamos gritando y tirándonos agua y bailando la colita, no sé. Todo ha cambiado, por eso es importante el contexto. Estamos a las 11:54, hemos avanzado como país conversando de grandes temas con gente que creemos muy seria y la verdad es que eso también nos llena de orgullo a todos. Como país vamos creciendo. Lo que pasa es que lo ponemos en esta encrucijada porque ponemos contexto, porque creo que la conversación de los fondos de pensión ha sido una conversación difícil, llena de negociaciones, y que la ha tenido el país tiene que saberlo, porque el 2008 cuando Bachelet hace el plan que usted dice y crea este pilar y esta gran reforma, también obliga a los independientes a meterse a cotizar obligatoriamente, y también con eso le mete más dinero a los fondos de pensión, porque hay más personas, las independientes ahora, que tenían que pagar su comisión de manera obligatoria. Entonces todo era como medio negociado, todo ha sido así hasta acá, y a lo mejor estamos en un momento muy bueno para tener esta conversación de cara al país, con una transparencia al país que yo creo que el país se merece. Gonzalo Bacigalupe se une a nuestro panel. Gonzalo, bueno, la verdad es que usted es máster en salud pública. Mucha gente cree que es doctor, pero usted lo ha aclarado varias veces que no lo es, y que la verdad también queremos integrarlo a esta conversación que le lleva de todo, ¿no? Que le lleva de todo. También queremos que le lleve un poquito lo que está pasando con la pandemia. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos va a sumar el senador Chaguán ahí en su posición, así que, diputado, muchas gracias. Le enviamos un abrazo. Lindo chaleco también. Gracias, adiós. Gracias, ahí está. Porque sí, está todo oscuro. Es que la política sí hasta adiós. Gracias, Luis, que le vaya muy bien. Vamos a integrar al senador Chaguán en esa posición. Gonzalo Monse. Así es, Gonzalo. Bueno, estamos en una discusión bien de fondo sobre el tema de las AFP, que yo creo que se relacionan también mucho en este minuto con respecto a la situación de salud pública de nuestro país.
y en qué medida hoy día la salud pública está estrictamente entrelazada con el sistema de seguridad social. Si finalmente por esas cosas de la vida, después de un estallido social, donde el tema era la seguridad social en nuestro país en su conjunto, una pandemia nos lleva nuevamente al mismo tema, nuevamente a la misma discusión. A la desigualdad. Al tema de la desigualdad, al tema de la debilidad o la inexistencia para algunos de un sistema de seguridad social. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar entonces con nuestros invitados desde la salud pública, desde la política, conversando sobre este tema.